Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Tutti Frutti Espiritual. Mi nombre es Milena Filipek y soy creadora del contenido que puedes encontrar en redes sociales con el nombre de Ancla tu Luz. En el episodio de hoy me gustaría hablar sobre un tema que en este momento considero es muy contingente y además creo que es un tema que a todos de alguna u otra manera nos llega. Y se trata de los primeros momentos del duelo. Además, este podcast se enmarca en un contexto extremadamente delicado y triste para Chile, país donde nací y donde me encuentro hoy en día. En este momento hay mucha flora y fauna quemada, devastada, muchas personas heridas, fallecidas, desaparecidas todavía. Niños, animales, muchas familias sin hogar con solo la ropa puesta con la que arrancaron del fuego. Han sido más de 17.000 hectáreas quemadas y arrasadas con intencionalidad y han sido múltiples focos de incendio simultáneos. La magnitud de la tragedia en Chile, producto de los incendios, no tiene precedentes. Ha sido catalogada como la peor catástrofe desde el terremoto del 2010. Nunca antes hubo un incendio de esta magnitud. Sé que producto de esto muchos estamos sintiendo mucho dolor, mucha tristeza, que cala hondo en el pecho y que todavía estamos procesando. Este incendio en la región de Valparaíso se ha catalogado como el segundo más letal del mundo en el siglo XXI. Y este tema nos tiene a todos transitando un proceso muy doloroso. Ha sido fuerte de asimilar. Por eso este podcast, que nace desde lo más profundo de mi corazón, con mucha conmoción por el contexto que les cuento y también con el sentir de los duelos familiares que a mí me ha tocado vivir, el de mis abuelos, abuelas, cuando era más chica, después de mis tíos, mi papá, mi padrino, los cuales han sido para mí de mucha enseñanza también sobre el tema de la pérdida y el proceso de duelo. Y bueno, también quise complementar el podcast de hoy con información de Alba Payás, de su libro El mensaje de las lágrimas, porque encuentro que este libro tiene información valiosísima para tener más claridad de este camino, el camino del duelo, e ir entendiendo muchas de las reacciones que vamos experimentando y también qué podemos ir haciendo para ir sintiéndonos poco a poco mejor. Bueno, lo primero que creo que es muy importante tener en consideración es que no hay normas establecidas o un paso a paso a seguir definido para todos al momento de enfrentar un duelo. Cada uno de nosotros lo vive y lo transita a su manera, con las herramientas que esa persona tiene, con el conocimiento que esa persona tiene también, y también con su propia visión de la vida y de la muerte. Por eso es que para cada uno el proceso es diferente. Sin embargo, hay
reacciones naturales que muchas veces compartimos. Y por lo tanto hay también formas de enfrentar esas reacciones naturales que podemos considerar para hacer nuestro proceso un poco más amable con nosotros mismos. Y respecto a esto, hay algunos puntos que personalmente considero importante tenerlos en cuenta. Saber también que son parte del proceso de duelo y de pérdida. Y creo que esto nos ayuda mucho para ir interiorizándonos un poco, conocerlos, para saber que lo que estamos viviendo está dentro de una reacción esperable o natural. Y muchas veces también compartida con otras personas que están viviendo un proceso similar. Bueno, como primer punto a considerar es que todos tenemos una reacción a lo que está pasando, a lo que estamos viviendo, y muchas veces esa reacción es un shock, el estado de shock, que es cuando no podemos creer lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Esto se puede presentar en los primeros momentos o las primeras etapas o el duelo en un comienzo, y también puede venir acompañado de confusión, de no entender, una sensación como de estar medio aturdido. Por eso creo también que a veces algunas personas pueden desmayarse en situaciones de shock muy grandes. Es como una sensación como si algo se desencajara en nuestra realidad y literalmente nos aturde. Puede haber también una sensación o pensamientos de irrealidad, y esto es precisamente porque nuestra realidad se está tambaleando. Luego puede seguir un desbordamiento de emociones o de pensamientos. También podemos sentirnos emocionalmente con mucho desbordamiento o con muchos pensamientos a la vez, lo que puede también manifestarse en sintomatología física, malestar físico, presión en el pecho, dolor de cabeza, dolor de estómago. Es importante que frente a esto hagamos consciente el aceptar estas reacciones que experimentamos como parte necesaria y adaptativa también de este proceso, que se vive de manera paulatina, lentamente. Tenemos que tener también en consideración que se está produciendo una especie de desmoronamiento interno de nuestras emociones y pensamientos, y también externo de nuestra realidad física. Por lo tanto, se nos está moviendo todo, y poco a poco, un día a la vez, todo se va acomodando y reajustando en nuestro interior y también en nuestro exterior. Es un proceso, es un camino de adaptación y de reajuste en todo sentido. Y respecto a lo que comentaba de la sintomatología física que podemos sentir, experimentar, está directamente relacionada también con nuestro proceso emocional y mental que estamos transitando. Si hay sintomatología física que no te permite vivir tu día a día de manera funcional, o que te limita a poder levantarte en la mañana, caminar, comer, ir al baño, dormir o hacer cualquier tipo de actividad básica y necesaria para vivir tu día a día, yo aconsejo en estos casos acudir donde un profesional que pueda orientarte y ayudarte en este sentido. Es esencial que cuando sintamos que necesitamos ayuda, seamos capaces de darnos cuenta de esto y comunicarlo a alguien cercano, a alguien de confianza.
Por eso también creo que tener una red de apoyo, una lista de personas con las que podemos contar, como amistades, profesionales, familia a la que puedo acudir en algún momento en que me sienta desbordada. em, También si es que en algún momento necesito contención, hablar sobre lo que me está pasando, sobre lo que estoy sintiendo. También considerar a personas que sean capaces de escucharme, de conectar conmigo o de darme un abrazo. También esto puede ser muy necesario. Em, pero como dije anteriormente, la sintomatología física es algo que puede venir como consecuencia también de todo lo que estamos viviendo internamente, respecto a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Todo esto se refleja de alguna manera también en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si tienes sintomatología física, em, como dolores o dolor corporal, cansancio, dolor de cabeza, también esto puede ser consecuencia de todo este proceso interno que estamos transitando. También hay un punto importante que me gustaría mencionar, y es la mirada hacia el pasado. Esto considero que también se enmarca dentro de lo esperable o de lo normal, en un proceso de duelo reciente. El recordar el pasado, recordar momentos, incluso revivir mental o emocionalmente el momento del trauma. A mí en los duelos que yo he transitado personalmente, me ha ayudado mucho conversar sobre lo ocurrido, compartir mi sentir, exteriorizar el dolor, hablar sobre el estrés que en algún momento viví. A lo mejor en el mismo momento del trauma o de la pérdida, no no tenía todo muy bien procesado, por lo tanto no hablé tanto, a lo mejor no compartí tanto mi sentir, pero sí con el paso del tiempo lo fui haciendo y eso me fue ayudando mucho. Conversar sobre el shock que experimentamos es algo importante porque de alguna manera también liberamos emocionalidad acumulada. Hablar sobre lo que más te afectó, sobre lo que más te dolió. Creo que es una manera en que vamos revisando también lo que pasó, lo volvemos a vivir y a veces lo vivimos una y otra vez, como una manera inconsciente de asimilar lo que pasó, de procesarlo, de integrarlo, y así volver a vivir, em, e interactuar de manera más funcional con nuestra realidad, que ahora es diferente. Ha cambiado porque falta alguien que antes estaba de forma física con nosotros, o falta un espacio material, falta nuestra casa, falta una mascota, un amigo, un familiar, un vecino, un miembro de nuestra comunidad. La pérdida puede representarse de cualquier forma, y esto es un duelo. Frente a esto, creo que es sanador, como mencionaba, repasar mental y emocionalmente lo que pasó, en la medida en que eso también nos sirva para asimilar y procesar. Sin embargo, creo que es importante también que cada uno identifique cuándo necesita volver a conectar con el presente, porque tampoco es tan saludable permanecer por tanto tiempo revisando el pasado. Entonces, es importante que cada uno identifique cuándo necesita volver a conectar con el aquí y el ahora, enraizarse con lo que estamos viviendo y experimentando en este momento, ya que volver al presente es
muy importante para hacernos preguntas también, que nos pueden ayudar, como cómo puedo estar un poco mejor hoy día, qué necesito hoy día, cómo me estoy sintiendo hoy. Em, ¿Necesito ayuda tal vez? ¿Necesito conversar? ¿Necesito exteriorizar lo que siento? ¿O a lo mejor hay alguien a quien puedo prestar ayuda hoy día? Que también a lo mejor esté pasando por un proceso similar. Entonces volver al presente es también importante. Tener una mirada puesta en el día de hoy puede ayudarnos también a estructurar nuestro día con actividades que podemos seguirlas o podemos no seguirlas, dependiendo de cómo nos sintamos. Porque también tenemos que recordar que tampoco tenemos que presionarnos por salir rápido del proceso en el que estamos. No hay ningún apuro y cada uno va a sus tiempos, pero considero que estructurar de alguna manera nuestro día puede ayudarnos a tener un orden, em, y, por ejemplo, a no tomar acciones impulsivas desde la desesperación. También nos sirve para motivarnos un poquito en nuestro día a día. Entonces, anclarnos a la realidad del día de hoy, es importante. Y preguntarnos, no sé, por ejemplo, qué necesitan mis hijos, qué necesita alguna persona mayor que está a mi cuidado también, o mi familia, mi pareja, mis vecinos, mis amigos. Creo que esto también es importante. Eh, y un punto también que quiero recalcar es la importancia de descansar en un proceso de duelo y cuando hemos experimentado una pérdida muy fuerte, porque es muy normal también que nos sintamos agotados, que sintamos un agotamiento mental, emocional, energético, físico, en todo sentido estamos agotados. Entonces descansar es importantísimo, dormir bien, reponer energías, permitirnos también estar mal, porque estar mal es parte del proceso. Pero también es importante que hagamos pequeñas acciones en la medida en que nos vamos sintiendo mejor y un poco más preparados. Es importante que, por ejemplo, empecemos a mover un poco más nuestro cuerpo, caminar, dejar que los rayos del sol nos den energía, que nos limpien con la luz, eh, ir cerquita del mar, escuchar la naturaleza, despertar nuestros sentidos, observar, escuchar, estar en la naturaleza, respirar hondo, respirar profundo para que se oxigene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros pensamientos. Suspirar también. Hace súper bien suspirar, suspirar fuerte para botar esa emocionalidad. Tenemos que permitirnos eh, estas pequeñas acciones, eh, teniendo en cuenta que es un proceso que vamos a ir transitando y viviendo en el día a día y que poquito a poquito nos vamos a ir sintiendo mejor. Y como último punto, pero también muy importante y que lo menciona Alba Payas en su libro El mensaje de las lágrimas, es la importancia del llanto. Es súper importante que nos demos el espacio para llorar. Lloremos, lloremos solos o en compañía, como queramos y como mejor nos sintamos, pero permitámonos sentir el dolor, sentir la pena, sentir la angustia, permitámonos vivir realmente la tristeza que implica un cambio o una transformación interna y externa, a la fuerza. No te tragues la pena,
para que el nudo de tu garganta se afloje, porque esa pena, si te la tragas, se queda en tu cuerpo. Entonces es importante que aligeremos el peso de nuestro dolor, que liberemos esa pena, ya sea conversando, en la medida en que las palabras van saliendo, en que vamos recordando cosas, vamos compartiendo con personas cercanas que nos contienen. En esos momentos también podemos dejarnos sostener. Es importante que nos dejemos sostener por otras personas, y liberemos esa pena. Permitámonos conmovernos con lo que nos está tocando el alma, con lo que nos está tocando el corazón. Démonos a nosotros mismos y démosles también a los demás la oportunidad de expresión, de ser por un momento vulnerables, de mostrar esa sensibilidad humana y natural. No eres menos fuerte por llorar. Expresar tu dolor no te hace daño a ti mismo tampoco. Al contrario, llorar te hace tener más fuerza aún para tu propia reconstrucción interna y la reconstrucción externa también de tu realidad. Y te quiero explicar por qué. Llorar es una reacción universal cuando afrontamos una pérdida o una situación de estrés muy intensa. Estudios realizados por el Dr. William Frey, bioquímico del Centro Médico St. Paul Ramsey en Minnesota, sobre la composición química de las lágrimas que van asociadas a una emoción. Estos estudios revelan que las lágrimas contienen hormonas del estrés, entre otras, la prolactina. Estas hormonas tienen la función de preparar al organismo ante una situación de amenaza, para así poder enfocar los recursos personales de manera más eficaz. Entonces nos ayudan a reaccionar bien, teniendo cuidado, huyendo o afrontando cierta situación con más capacidades, o bien tomando una decisión rápida cuando es necesario. La respuesta de descarga interna de una sobredosis de hormonas del estrés facilita ese proceso. Pero cuando finaliza la situación de amenaza, el cuerpo, que ha producido un superávit de esas hormonas, necesita un mecanismo para liberarlas. Y ese mecanismo es el llanto. Hoy en día sabemos que esas hormonas mantenidas en el cuerpo a la larga son tóxicas. Llorar entonces después de una pérdida importante de cualquier tipo o en un proceso de duelo no tiene efectos secundarios adversos, al contrario, libera el exceso de tensión, reduce la presión sanguínea, produce también distensión muscular, nos relajamos y tiene un efecto sedante y antidepresivo. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que después de llorar de forma natural, la mayoría de nosotros afirmamos sentirnos mucho mejor. Y eso es porque llorar nos libera. Y bueno, el tiempo pasa y volvemos a sentir alegría con una realidad reacomodada y reajustada. Y de vez en cuando también vuelven las lágrimas. Y eso también está bien. Eso también es normal y también es parte del proceso. Las lágrimas vertidas por nuestros seres queridos ausentes físicamente son un signo de nuestra espiritualidad y de nuestra humanidad y hablan de un lazo de amor que sigue presente, que sigue vivo y que no quiere olvido porque amamos y esa energía de amor es vida. Bueno, espero que el episodio del día de hoy les sirva, que sea de guía, de orientación,
va con mucho cariño, mucho amor para todos los que lo escuchen. Y les mando un abrazo muy grande. Les recuerdo que este podcast está en mi plataforma de YouTube y de Spotify. Y pueden encontrarme en redes sociales como Milena Filipek o como Ancla Toulouse. Espero que estén todos bien y transitemos el proceso del duelo y de la pérdida a nuestro ritmo, sabiendo y teniendo en cuenta que en algún momento esa emocionalidad es liberada y todo en nuestra realidad interna y externa también se va reacomodando. Así que eso, ir paso a paso, un día a la vez. Y les mando un fuerte abrazo.